Protestas, continúa el toque de queda en muchos estados. Tenemos imágenes en vivo desde Nueva York. La verdad es que las imágenes que hemos visto de los saqueos en Nueva York y de las protestas son realmente impactantes. Esto está sucediendo ahora en vivo. Estas imágenes que te estamos mostrando son de Nueva York en el día de hoy. Realmente continúa muy activa la protesta a partir del asesinato de George Floyd. Vamos a hablar de esto con Rafael Matus Ruiz, nuestro corresponsal allí en Estados Unidos. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Elo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Rafa, bueno, mientras hablamos con vos, estamos viendo también imágenes en vivo de lo que sucede en Nueva York. Contanos primero cómo ves vos a esta hora, cómo continúa la situación. Mira, Washington anoche quedó prácticamente sitiada por las fuerzas federales que desplegó el gobierno de Donald Trump. Hubo blindados del ejército, hubo helicópteros del ejército, un helicóptero Black Hawk que sobrevoló sobre un grupo de manifestantes acá en Chinatown. Y muchos comercios amanecieron, como ves, esta farmacia atrás mío, CVS, que recién, mientras esperamos la conexión, terminaron de tapiar las ventanas ante lo que puede ser otra noche de protestas violentas acá en la capital del país. Hay muchísima tensión. Estuve más temprano frente a la Casa Blanca, el Parque Lafayette, que estaba esta vez totalmente bordado por una reja que montaron durante la noche las fuerzas federales. Seguía habiendo un grupo de manifestantes protestando por el asesinato de George Floyd y un ambiente político hoy muchísimo más caldeado que ayer por la movida esta que hizo el gobierno de Donald Trump, primero de reprimir a la manifestación frente a la Casa Blanca y después Trump que avanzó ya con el Parque Lafayette despejado y la manifestación dispersada para sacarse una foto delante de una iglesia histórica de esta ciudad, la iglesia de St. John's, sosteniendo una Biblia diciendo que Estados Unidos era el mejor país del mundo y que lo iba a mantener a salvo después de declararse como el presidente de la ley y el orden. Ahora te voy a pedir, Rafa, que me hagas un análisis, ¿no?, de tanto lo que hizo y dijo Donald Trump como también su opositor en estas elecciones. No tenemos que dejar de lado esto, lo digo para aquellos que nos están viendo, que están atravesando un periodo electoral, ¿no?, preelectoral en Estados Unidos, y también quien habló fue Joe Biden, ¿no?, el opositor a Donald Trump. Pero quiero también pedirte que nos reiteres esto porque es realmente inusual lo que estamos viendo detrás tuyo. Estamos viendo una farmacia absolutamente tapiada en este momento. Sí, me voy a correr para que puedan ver la imagen completa. Es una farmacia de la cadena CVS, que es una de las cadenas tradicionales de Estados Unidos. Más allá ven un local del supermercado Whole Foods de Jeff Bezos y de Amazon, que también amaneció con todas las ventanas tapiadas, porque bueno, ha habido muchos destrozos, muchos saqueos en las últimas 48 horas a la noche aquí en Washington. Anoche la ciudad estuvo un poco más tranquila, la alcaldesa adelantó el toque de queda hasta las 7 de la tarde y hubo muchísimo más presencia de fuerzas de seguridad en la calle, como te decía, no solamente la policía en la ciudad, sino también el Servicio Secreto, la Guardia Nacional, la Policía Militar, el FBI y también esto que te decía, ¿no?, helicópteros y tanques blindados del ejército, que parecía casi como si fuera una zona de guerra. Claro. Igual el toque de queda de la alcaldesa fue bastante blando. Yo salí a hacer una recorrida de las 10:30 de la noche y todavía veía gente en la calle y algunos manifestantes todos protestando de manera pacífica. La policía un poco los dejaba seguir, dándoles la indicación que se fuera a la casa, pero sin arrestar a nadie. En general, la gente que ves en la calle durante el toque de queda, ¿son los manifestantes o la gente igualmente se anima a pesar de la situación? Sí, tenías algunos transeúntes, que son gente paseando al perro, gente conduciendo seguramente de regreso a su casa, algunas personas en bicicleta, pero era prácticamente una ciudad desierta, una zona de guerra, con un par de puñados de manifestantes, pocos de pequeños manifestantes y muchísima presencia policial. La calle 14, estoy ahora a media cuadra, que es una de las arterias principales de la ciudad, quedó totalmente bloqueada por camiones blindados, patrulleros de la policía, ambulancias, un dispositivo muy fuerte con el cual el gobierno de Donald Trump quiso dar una señal de fortaleza, ¿no?, para tratar de acallar y frenar las protestas. No parece haber funcionado porque en otros lados del país
sí hubo choques más violentos con la policía, hubo incidentes serios y vos, como me estabas diciendo ahora en Nueva York, también están los ánimos muy, muy calientes. Claro. Ahora, bueno, entonces, ¿cuál es tu lectura con respecto a lo que dijo Donald Trump y también al discurso que dio Joe Biden? Sí, ayer creo que Donald Trump claramente quiso dar una señal de fortaleza, de poder, al declararse, como te decía, el presidente de la ley y el orden, prometer frenar las protestas, amenazar con sacar al ejército a las calles si los gobernadores no lograban parar la violencia, llamó terroristas a los manifestantes, volvió a acusar a movimientos radicales de izquierda, al grupo, a la organización Antifa, y después fue hacia la iglesia St. John's a sacarse una foto que creo que fue una imagen con un alto contenido político, porque te recuerdo que un sector muy, muy importante de la coalición de Donald Trump que lo catapultó hacia la Casa Blanca son los blancos evangélicos, ¿no? Y Trump es un presidente que desde el principio gobernó para su coalición de votantes, ha gobernado para su base, todo lo que hace es para su base, ha profundizado la polarización en el país, porque esa es la manera en la cual él tiene de preservar y mantenerse en el poder, esa es su estrategia de reelección. Biden hoy optó por dar un mensaje antagónico, más querés, en línea con los discursos tradicionales de la política de Estados Unidos y de los presidentes de Estados Unidos, hizo un llamado a la unidad, criticó muchísimo a Trump, lo acusó de ser un egocéntrico y un narcisista, dijo que él no iba a gobernar para él, sino que iba a gobernar para la gente. Claro. Fue un mensaje conciliador, a tono un poco, como te decía, con otros mensajes históricos. Hoy la reacción política a la movida de Trump fue una crítica muy, muy fuerte de los críticos de Trump, también de la obispa de Washington, que criticó muchísimo esta foto delante de la iglesia, dijo que no era, era antitética a las enseñanzas de Jesús, esa fue la frase exacta que usó. Y después el silencio de los republicanos, ¿no? Claro. Muchos periodistas locales de aquí fueron a preguntar a los republicanos qué pensaban y algunos optaban por decir: no lo vi, no sigo esos temas, sin comentarios. Claro, prefiriendo no dar opinión. Ahora, Rafa, recién nos decías que allí a media cuadra donde vos estás, está, bueno, las fuerzas policiales, tanques, parece una zona de guerra. No sé si vos tenés la posibilidad de moverte hacia ahí para ir mostrándonos cómo está eso. Mientras nosotros igualmente vamos viendo también, acompañando con imágenes en Nueva York, en la Quinta Avenida, mientras vos te moves hacia ahí. Para que vos veas lo que te decía, está ahí atrás mío, es la calle 14, ahí lo ves. Ahora estamos sobre la calle P. Sí. Ahora la situación es muchísimo más calma, pues no rige el toque de queda. Seguramente más tarde a la noche, después de las 7, cuando vuelva a regir el toque de queda, vuelvan a salir todas las fuerzas de seguridad para asegurarse que no haya desmanes como hubo el domingo por la noche, sobre todo, y también el sábado por la noche, ¿no? Anoche, al haber tantos dispositivos, tantas fuerzas de seguridad en la calle, fue una noche un tanto más tranquila aquí en la capital. Ahora, Rafa, mientras hablamos con vos, veíamos recién imágenes de los destrozos en la Quinta Avenida de Nueva York, de muchísimos negocios, estos saqueos que bien nos contabas vos hace un ratito, pero también muchas agresiones, en algunos casos a la fuerza policial. Hemos visto gente arrastrando directamente a policías por las calles, golpeándolas y golpeándose entre ellos también de una manera brutal. ¿Esto que vemos en las calles de Nueva York se ha replicado en otros estados? Sí, en Las Vegas hubo un incidente bastante fuerte, un policía quedó en estado crítico. También en California, tengo entendido que también hubo choques entre manifestantes y la policía. En Kentucky tengo entendido que también hubo incidentes con la policía. Como te decía, los ánimos están muy, muy caldeados. Y sobre todo entre los manifestantes hay gente que está muy enojada con la policía. Hoy cuando estaba frente a la Casa Blanca, era una manifestación pacífica, sin agresiones y demás, uno de los gritos a los policías que defendían el Parque Lafayette y el perímetro montado alrededor de la residencia oficial era: ¿a quién protegen? Claro. ¿A quién protegen? ¿No?
Mientras estamos creo viendo que imágenes, hay Rafa... muchísima gente muy enojada, como te decía, sí. No, perdóname, mientras estábamos viendo imágenes justamente de un grupo de manifestantes destrozando un móvil policial, parados arriba del capó del techo, rompiendo los vidrios. La verdad es que esto, claro, a las fuerzas policiales que están hoy custodiando o trabajando en las calles, les debe resultar muy difícil, porque justamente los manifestantes lo que están pidiendo es que se haga justicia por George Floyd, como no se ha hecho justicia en otras oportunidades que policías blancos han terminado matando a afroamericanos, ¿no? Claro, sí, tal cual. Es como vos decís, piden no solamente algo tan básico como que no los agredan y no los maten, y también un reclamo bastante más amplio a favor de la justicia racial, ¿no? Ayer, al menos aquí en Washington, la manifestación fue pacífica hasta que la policía comenzó a dispersar a los manifestantes utilizando gases lacrimógenos, balas de goma, fuerzas de choque muy cargadas. En otras ciudades, como vos bien decías, sí tuviste estos incidentes aislados, ¿no? De esta violencia, esta tensión racial latente que carcome al país y que de tanto en tanto ebulle, hierve y explota. Claro. Estos incidentes, creo, van a continuar, por lo menos hasta tanto, creo, haga una señal política contundente que sirva para calmar un poco los ánimos, o como vos bien decías, haga también un gesto muy fuerte respecto del asesinato de George Floyd para que no quede impune. Creo que, como vos también mencionaste, son temas de muy larga data que vienen desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Hoy comentamos a la mañana con Viviana los disturbios en Los Ángeles en 1992 por el caso Rodney King, lo que ocurrió en 1968, o también en 2014 en Ferguson por el asesinato de Michael Brown, que también hubo disturbios y violencia y saqueos muy fuertes. Ahora, Rafa, en el medio de estas imágenes, que realmente, no me canso de decirlo, pero son realmente brutales las imágenes que estamos viendo, de las distintas situaciones que se han visto y vivido en diferentes estados. En el medio de esto, el coronavirus, ¿por qué esto no frenó? Digo, no se habla del coronavirus hoy. ¿Esto ha tapado la cuestión sanitaria? No, esto sí, tapó totalmente la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus. Los medios dejaron de cubrir los temas vinculados a la pandemia, se han abocado las 24 horas a cubrir las protestas, los incidentes, los choques con la policía, los destrozos, la violencia y los saqueos, y también la reacción de todo el arco político a lo que está pasando. La pandemia ha quedado totalmente eclipsada, pasada a un segundo plano, y eso incluso lo ves en la mente de la gente, ¿no? Vos vas a la protesta y la protesta está todo el mundo pegado, el distanciamiento social no existe. Están todo el mundo apretucado, pegado, cantando, la gente se reparte botellas de agua. Hoy una de las señales o de las evidencias que tuve que todo esto ocurre en el contexto de la pandemia es que en la protesta había una chica repartiendo alcohol en gel para quien quisiera. El único indicio real de que todavía estamos atravesando la peor crisis de salud que ha visto Estados Unidos en el último siglo. Ahora, habrá que ver, Rafa, si cuando esto se calme en algún momento, estas manifestaciones, esto que bien nos contabas vos recién, de no mantener el distanciamiento social, de compartir el agua, de estar todos juntos en estos grupos de choque, se traduce después en más contagios o lamentablemente más muertes, ¿no? Porque han superado los 100.000 muertos en Estados Unidos. Sí, lo pensé de hecho cuando veía tanta gente junta después de que hemos pasado 3 meses, más de 3 meses, mejor dicho, con todas las autoridades sanitarias, federales, estatales y locales, diciéndole a la gente que por favor mantenga el distanciamiento social, que por favor mantenga la distancia. Había sí mucha gente obviamente utilizando máscaras como yo ahora, incluso máscaras de protesta, algunas con la leyenda "no puedo respirar" o "Black Lives Matter", las vidas negras importan, ¿no? Esos son los dos principales mensajes de la manifestación. Pero también tenías mucha gente sin barbijo y, como te decía, sin respetar el distanciamiento social, que ha sido el modus operandi de todas
las personas que viven en Rafa, Estados Unidos y te en el pido mundo durante un los últimos minuto, meses. te pido un minuto, porque mientras vemos tus imágenes allí en Washington, también estamos viendo imágenes en vivo en París por una manifestación que está relacionada con la muerte de George Floyd. Aquí también hubo una manifestación en la Argentina con respecto a esto, pero se ha tornado también de un nivel de violencia impactante. Estamos viendo imágenes ahora, Rafa, en París, con corridas de manifestantes, la policía corriéndolos por detrás. Vemos partes también en donde han prendido fuego, están tirando y golpeando el vallado que ha puesto evidentemente la policía para acercar a estos manifestantes. Realmente muy fuerte lo que ha sucedido, porque estamos hablando, bueno, justamente de un asesinato de un afroamericano en Minneapolis, que ha suscitado la indignación del mundo entero y que no solamente allí en Estados Unidos ha provocado lo que vos nos estabas contando recién, Rafa, sino también, bueno, lo hemos visto aquí en la Argentina, en el Obelisco, con manifestaciones, y ahora, bueno, los disturbios en París realmente son impactantes. Es decir, que esto ha llegado, ha trascendido, ¿no?, Estados Unidos. Sí, veía también durante el fin de semana que había habido manifestaciones y protestas en otras capitales europeas. Vi en Berlín y vi en Londres, son las dos ciudades que me vienen a la mente para pensar un tema, porque el racismo, hay que decirlo, no es solamente un problema de Estados Unidos, quizá aquí es mucho más palpable que en otros países, pero existe también lamentablemente en otras partes del mundo. Claro. Bueno, y esto se nota, digo, la vez pasada que lo hablábamos, Rafa, cuando vimos que esto iba creciendo y que las protestas se iban convirtiendo, bueno, en realmente focos de muchísima violencia, decíamos que detrás del asesinato de George Floyd hay mucho más, ¿no?, dentro de las protestas de los ciudadanos. Y esto también se deja ver en los distintos países del mundo. Digo, esto no solamente, o George Floyd representa las injusticias o las inequidades que sienten los ciudadanos de distintos puntos del planeta, ¿no? Sí, como otras personas que también sufrieron triste y trágicamente la misma suerte, en algún sentido George Floyd se está convirtiendo en un símbolo de la lucha de la comunidad afroamericana desde hace años, ¿no? Contamos en La Nación hace unos días que el racismo aquí, muchos dicen, es la esclavitud de hace 400 años, arraigada en ese racismo, es el pecado original de Estados Unidos que al día de hoy se siente, ¿no? Es muy palpable, muy visible día a día las diferencias que existen entre los afroamericanos y también entre los latinos y los blancos en este país, en cuanto a la estadística que quieras, el indicador que quieras mirar, ¿no? Claro. Ingresos, pobreza, desempleo, acceso a la salud, cobertura médica, justicia, contagios de SIDA, diabetes, y también la justicia. Es quizá el tema más urgente, el tema más apremiante. Estados Unidos tiene 2,3 millones de personas en prisiones, el país que más reclusos tiene en el mundo. Aproximadamente un tercio de esos reclusos son afroamericanos, a pesar de que los afroamericanos representan poco más del 10% de la población, ¿no? Y acá, como te digo, hay muchos que sienten que su vida corre peligro y que las personas que te tienen que proteger, los policías, son justamente los que te terminan matando. Es una sensación de mucha frustración, de mucha angustia, de mucho dolor que vive muchísima gente, y también de mucha indignación que alcanza un pico de hervor cuando ocurren estos episodios de brutalidad como el de George Floyd, y que también terminan un poco, esa protesta, ese reclamo termina oscurecido por estos hechos de violencia que hemos comentado durante estos días. Ahora, Rafa, también estaba pensando en cuando salíamos a hablar específicamente del golpe económico que generó el coronavirus en Estados Unidos como en otros países, que uno lo ve no solamente en Estados Unidos, sino en todos los países y aquí mismo. Cuando una crisis tan profunda golpea la economía de un país, allí se ven mucho más claras las inequidades y desigualdades que vos marcabas recién, ¿no? La pobreza, el acceso a la salud, el acceso a la educación, la justicia, todo esto se ve exacerbado
en este caso, además, por la crisis sanitaria y económica que está atravesando el país, ¿no? Más allá del símbolo que vos bien recién contabas que representa el asesinato de George Floyd. Sí, mira, los dos impactos más graves y serios que ha tenido la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, que es las más de 100.000 muertes y los más de 40 millones de personas que tienen problemas de empleo, porque fueron echadas de su trabajo, fueron despedidas o fueron suspendidas o perdieron su negocio, lo que sea. Esos dos problemas han impactado en una proporción mucho más grande a la comunidad afroamericana y también a la comunidad latina que a los blancos, que representan la mayoría de la población en el país. Ahí tenés una evidencia muy, muy clara de esto que hemos venido charlando sobre las inequidades raciales que existen aquí en Estados Unidos y que la pandemia la profundizó. Y ahora, este tipo de violencia también en las manifestaciones, no puede llegar a poner en peligro esto, digo, y también acrecentar el racismo. Leía a latinos, ¿no?, que daban su testimonio y decían que en momentos como este les da miedo salir. Les da miedo salir a la calle porque que temen que se los tome también como un objetivo, ¿no? Sí, creo que va un poco a esto que hablábamos, ¿no? De que hay personas que sienten que son un blanco de las fuerzas de seguridad, y ahí va este miedo al que vos hacías referencia. Y hay también que decir, ¿no?, que entre los policías, entre la fuerza de seguridad, también hay gente que ha respaldado el reclamo de la comunidad afroamericana. Veías imágenes en las redes sociales y en la tele, incluso acá mismo anoche en D.C., de policías que se arrodillaban. Que es una señal de protesta ya institucionalizada, muy arraigada en el país, contra la violencia racial, contra la brutalidad policial teñida de violencia racial, que es algo que también se vio en las protestas. Muchos manifestantes ayer le pedían a los policías: arrodíllense, arrodíllense. Creo que también hay un reclamo de que la policía se ponga del lado de la gente, porque hay muchas personas que sienten que hoy la policía está en contra de la gente. Y ahí va ese miedo al que vos hacías referencia de muchas personas que sienten que si salen, reclaman, pueden terminar arrestados o incluso peor, heridos o muertos. Claro. Aún así, seguís teniendo a millones de personas en Estados Unidos haciendo el mismo reclamo. Ahora, queda claro entonces, Rafa, que con esto que vos contás, bueno, y las diferencias que hay, sobre todo hoy en la mirada con las fuerzas policiales, la idea que tiene el presidente Donald Trump de cómo solucionar esto, que es militarizar cada vez más las calles, poner más fuerzas policiales, evidentemente lo único que hace es recrudecer más las protestas, ¿no? Sí, bueno, eso anoche, como te digo, pese a la amenaza del presidente de sacar al ejército a la calle, y pese a que abogó claramente y pidió mano dura para callar las protestas, sugiriendo incluso que si los gobernadores no adoptaban una posición mucho más dura contra los manifestantes, esto iba a crecer cada vez más e iba a empeorar. Aún así, anoche tuviste manifestaciones, tuviste incidentes, tuviste saqueos en distintas partes del país. No creo que esa mano dura sirva para acallar el movimiento de protesta, sí quizá para profundizar y arraigar todavía más la grieta y la polarización en el país. Y ahí creo que puede existir el cálculo de la Casa Blanca, que es un escenario donde Trump termina ganando. ¿Vos creés que es la lectura que hace hoy la Casa Blanca? Digo, no me consta, no tengo información de que esa es exactamente la lectura que hace la Casa Blanca, pero sí sé que Trump es un presidente que desde que llegó a la presidencia ha apostado a la división y ha apostado a profundizar las diferencias, porque tiene una coalición muy, muy fiel a él, a su liderazgo, pero es una coalición que en el país es minoritaria, ¿no? La mayoría del país no respalda las actitudes, las acciones y las políticas del presidente. Eso no quiere decir que no le alcance para terminar ganando de vuelta en la elección presidencial en noviembre. Aún con todo esto que hemos hablado, yo creo que todavía Donald Trump tiene posibilidades de ganar la elección presidencial, pero sí necesita sobre todo reforzar mucho su vínculo con su coalición de votantes. Y creo que muchas, por no decir todas las acciones presidenciales, apuntan
en ese sentido. Es inexplicable, digo, te escucho decirlo, bueno, que todavía pueda llegar a tener realmente chances Donald Trump en la carrera presidencial. Y uno viendo, bueno, todo lo que está atravesando Estados Unidos en este último tiempo, la manera en que se manejó la pandemia, el coronavirus, que ha dejado más de 100.000 muertos hasta el momento recién, la cantidad de desempleados que bien nos contabas vos hace un rato, y ahora esto... impresiona, impacta que no golpee la imagen del presidente de la manera que uno creería que en otro país sí podría llegar a impactar, ¿no? Sí, no, Trump nunca, la imagen de Trump, el respaldo a Trump nunca bajó del 40% en la mayoría de las encuestas que siguen. Rafa, estamos perdiendo. Por el Ahí está. 38-37%, pero nunca, como te digo, se fue más abajo de eso, incluso antes de que sucediera todo esto, antes de las protestas, antes de la pandemia, antes de la durísima crisis económica y demás. Donald Trump, el respaldo había rozado cerca del 50%. Te diría que Trump estaba en el mejor momento de su presidencia. Hay mucha gente que está de acuerdo con lo que él hace, está de acuerdo con lo que pregona, quizás no está de acuerdo con su estilo, pero deja eso de lado, mira sus políticas, mira sus acciones y respalda su presidencia. Acá, como vos bien sabés, la elección presidencial es indirecta.